Capítulo número 5. Segundo libro de Reyes, capítulo número 5. Cuando lo encuentre, póngase de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Segundo de Reyes, capítulo 5. Versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá que el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales, te la envío para que lo sanes de su lepra. Versículo 9. Así que Naamán con sus caballos y sus carros se fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue, quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Vamos a orar, hermanos, hermanas. Cierre sus ojos y encomendemos esta palabra al Señor. Padre, enséñanos a través de tu palabra que la voluntad tuya es perfecta y que nuestra voluntad no es la que va a regir tu respuesta. No podemos manipularte ni pensar que tenemos méritos para recibir favores tuyos. Señor, háblanos a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos, hermanas. Para muchos de nosotros el pasaje es muy conocido. Nos habla acerca de un hombre que es muy importante en ese tiempo. Dice que este hombre llamado Naamán era el jefe del ejército del rey. Dice además que era un hombre de mucho prestigio y que gozaba del favor del rey. Es decir, era un hombre muy importante que estaba cerca de su rey. Era alguien que le servía y que era un buen soldado. Tenía algunas características bien importantes que lo hacían alguien de mucho aprecio para su rey. Era, podemos decir, quizás su mano derecha, quizás era uno de los hombres de mayor trascendencia, muy reconocido, pero también tenía una enfermedad que es la lepra. Hace un tiempo que tuve el privilegio de predicar también en la tarde de un día domingo, hablábamos acerca de la lepra. Para los que no estuvieron, les menciono que es una enfermedad que se da en la piel, que empieza con una mancha blanca y que se va extendiendo y que va comiendo la carne del cuerpo. Es algo degenerativo que va quitándole al cuerpo o a la carne del cuerpo, le va quitando su fuerza, su vida, y se va muriendo y se caen los pedazos. Esto es lo que tenía este hombre. Debajo de su armadura y su prestigio estaba una enfermedad. Y él necesitaba o quería que su cuerpo no fuera así. Imagínense ustedes, para un hombre de mucho prestigio, que todos lo respetaban, pero sin embargo tenía una enfermedad que, por ejemplo, en el pueblo de Israel era algo muy, que lo miraban como una muestra del pecado, ¿verdad?, de él o de sus padres, y que por eso los padecían. Tenían unos rituales muy largos que tenían que hacer para sanarse. Y él estaba ahí,
bajo su condición de una persona muy importante, pero tenía una enfermedad. Eso lo hacía necesitar de una sanidad. Quizás muchos de los que estamos aquí necesitamos una respuesta de Dios en alguna área de nuestra vida. Yo no sé si usted tiene una petición en esta noche delante de Dios, o si es alguien que pues todo le está yendo muy bien, si está bien de su salud, si no necesita nada en lo económico, pues qué bendición, qué envidia le tengo. Pero para todos los demás que quizás tenemos algún área de nuestra vida en la cual queremos una respuesta de Dios, yo estoy seguro que Dios nos va a hablar en esta tarde y vamos a salir de este lugar con un pensamiento muy diferente a como venimos viendo esa situación que nos está quitando quizás a veces la paz, que no nos permite tener un gozo completo. Siempre hay una necesidad, siempre hay algo que quisiéramos mejorar. En algunas ocasiones son casos extremos como el de este hombre, que para ese tiempo no había una cura, no había algo que le pudiera dar una esperanza. Yo no sé si en su caso particular, si en la situación que usted está atravesando, usted no le ve salida ya a la situación que está pasando, si no encuentra ya una respuesta humana para la situación que usted está viviendo en este momento. Quizás a alguien de los que están aquí le han dicho un diagnóstico negativo en relación a su salud, a la salud de alguien que usted ama, que aprecia mucho, de un familiar o de alguien que usted aprecia. Quizás ya en lo económico no se ve el camino, todo está negativo, no hay respuesta, no hay algo que nos diga, que nos dé una luz de esperanza. Quizás a alguien lo han amenazado o tiene una amenaza externa de un enemigo, no sé, alguien que usted le debe dinero de algún banco, de alguna tarjeta de crédito, de alguna deuda o de una persona que ha amenazado directamente su vida y que le ha dicho, mira, cuídate mejor, porque te vas a morir. Quizás en situaciones como estas no vemos salida, no vemos una respuesta, pero déjeme decirle algo que es bien importante. Dios quiere y Dios puede responderle. Yo no sé si están dormidos, pero yo me alegraría de escuchar algo como esto. Dios quiere y Dios puede responderle a usted en su necesidad. Pero en muchas ocasiones nos equivocamos en la manera de pedirle al Señor. Vamos a dejar algo bien en claro. Él es el Señor. Él es Dios. Su voluntad es perfecta. A veces no la entendemos porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nunca vamos a comprender cuál es el objetivo de Dios para algunas cosas que nos están sucediendo. Yo no sé en cuántas ocasiones usted, en vez de quejarse tanto de la situación que está atravesando, le pregunta a Dios, no por qué, porque sería como una pregunta de exigirle a alguien una explicación, y no estamos nosotros en esa posición de preguntarle a Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Estamos en una situación quizás de cambiar el pensamiento que tenemos hasta este día y no pensar que tenemos algunos méritos que nos hacen a nosotros exigirle algo a Dios. ¿Quién es usted y quién soy yo para pedirle algo a Dios? O exigirle, mejor dicho, porque pedirle todos podemos hacerlo. Pero exigirle, yo creo que nadie está en ninguna posición de exigirle. Incluso Jesús mismo le pedía a Dios. No le daba órdenes. No le decía, yo he hecho esto, o he hecho estos milagros, o yo quiero hacer este milagro y tenés que respaldarme ahorita porque yo soy tu hijo. Solo por eso. Sino que él iba con humildad delante del Padre y le pedía. En muchas ocasiones le decía que para que estas personas sean bendecidas hay que hacer algo, hay que hacer un milagro, hay que dar una respuesta. Este hombre tiene una enfermedad incurable para su época. En la ocasión anterior que predicaba hablamos de aquellos hombres, de aquellos 10 leprosos que fueron y Dios los sanó, un milagro. Pero de manera médica en ese tiempo no había una respuesta. Yo no sé si alguien en este momento está en una situación como esa o conoce a alguien y usted dice para esta persona, ya el médico ya dijo, no se puede, no hay respuesta. Este hombre dice, para no hacer largo, creo que todos conocemos el pasaje, sin embargo lo voy a
a mencionar así, quizás no con las mismas palabras, pero para que usted entienda, dice que este hombre tenía una criada que era del pueblo de Israel. Esta mujer, en vez de quejarse porque había sido atrapada por un ejército enemigo de impíos, de pueblo que no era pueblo de Dios, quiere exaltar el nombre de su Dios. Dice que ella era una empleada de este hombre llamado Naamán, de la esposa de él, y que un día ahí cuando lo miraba y veía su condición, en lugar de alegrarse por lo que le estaba pasando, porque no eran pueblos que eran familias, sino que era un pueblo enemigo prácticamente, y ella, en vez de quejarse o decir está bueno que se muera este hombre, que ojalá que poco a poco se vaya muriendo, ella le dice a su ama, ojalá que el amo fuera allá a mi pueblo, porque ahí el Señor lo sanaría. Imagínese usted la convicción de esta mujer. Y dice de que él se entera, le comenta al rey, y él le da unos regalos, le da unos presentes, le da dinero para llevarlo al otro rey, buscando una respuesta ahí. El rey de Israel le dice, mira, aquí no tenés nada que venir a hacer, porque yo no soy Dios, yo no puedo sanarte. Y el profeta Eliseo le manda un mensaje al rey y le dice, mándemelo a mí. El profeta en ese tiempo representaba a Dios, era la presencia de Dios en medio del pueblo. Yo creo que me entienda esto muy bien, que no era él el que hacía las cosas, las hacía él, pero a través de lo que Dios le mandaba hacer. ¿Estamos claros ahí? No nos vamos a fijar nosotros, a poner el interés en el hombre, sino que en Dios. Quizás hay hombres que tienen características especiales y Dios los escoge porque tienen esas características especiales. Y dice de que este hombre llega ahí donde él. Y miren ustedes, ese hombre importante, ese hombre que era para su pueblo una persona de alto prestigio, llega a la puerta ahí donde el profeta, y dada su dignidad, porque él era un hombre muy importante, y lo recalco, en ese tiempo, él esperaba que el profeta saliera a recibirlo quizás. Que saliera el profeta y dijera, aquí viene el gran Naamán, el jefe del ejército de los sirios. Es alguien bien importante. ¿En cuántas ocasiones no nos hemos sentido nosotros así? Que merecemos que Dios nos dé algo. ¿Y por qué no me lo da a mí? ¿Por qué a mis vecinos, que las palabrotas que se oyen, y yo sé que ese hombre anda en malos pasos, yo sé que esa mujer es una loca, y miren cómo viven, y yo aquí que voy todos los domingos a la iglesia, que me meto a servir, que oro en la mañana, que pongo solo alabanzas, y ahí miren las grandes cumbias que se oyen, el reggaetón, y bien viven. A cada rato pasan con las bolsotas del súper llenas, a saber si está robando, pero ese está mejor que yo. Hemos tenido en tantas ocasiones la tentación de decirle al Señor, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué si yo me estoy esforzando por agradarte? Yo veo a los vecinos y a la gente que pasa, a mis compañeros de trabajo, que todo les sale bien, hasta las cosas malas les sale bien. Mucho cuidado, no esté envidiando las cosas que vienen del diablo, que le facilita a esa gente. Dice que este hombre llega y entra, se detiene en la puerta, y en vez de salir el profeta, sale el sirviente, imagínese usted. Ni siquiera sale él a decirle las cosas. Como decimos en buen salvadoreño, manda al cholero a que le dé el recado. Y mire el mensaje que le da. Usted, porque ahorita está oyendo la historia, bien bonito el final. Pero imagínese si a usted le sucediera esto. Dice de que él llega a la puerta con todos sus regalos, con su séquito ahí, bien impresionante, la gran caravana. Él es el más importante, va en el caballo más importante, el más bonito. Imagínese usted un caballo blanco ahí, que lo llevan, va alguien caminando ahí, y hasta le ponen una escalera para que baje. Le tiran quizás hasta una tela para que él no patee ese suelo. Y llega a la puerta del profeta y él le dice, mira al sirviente, anda a decirle a ese que está en la puerta que se vaya a meter 7 veces al río, si quiere. Imagínese usted para la mente de este hombre. O sea, es un choque bien impresionante.
¿Cómo es posible de que alguien tan importante no tenga la dignidad, ni siquiera que lo reciba el siervo de Dios, sino que le manda al sirviente, que nada que ver? Pero le dice algo bien importante, le dice: sumérgete 7 veces, zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Y la reacción de este hombre, yo creo que es la más normal de todas. Dice, versículo 11, mire usted, vea su Biblia por favor, para que no vea que yo me invento las cosas. 5:11, Naamán se enfureció y se fue, quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Cuántas veces no le ha dicho eso usted a Dios? ¿Y qué te cuesta darme lo que te estoy pidiendo, pues? Él quería que el hombre de Dios hiciera esto. Miren, ya está sano, va, ya. Así quisiéramos que fuera siempre, ¿verdad? Venir aquí o pasar al frente o en una oración en su casa, o cuando está en la situación que está atravesando, que de repente se abriera el cielo y que Dios le mandara ahí, que fuera bajando así bien despacito desde arriba, miren, una maleta llena de billetes de $100. Que abriera los cielos y que ahí donde está tirado en su cama usted, le cayera un gran rayo, que se abriera hasta el techo y le cayera en su corazón un rayo desde el cielo y sano, se levanta de una vez. Quisiéramos que cuando fuéramos pasando ahí, ¿verdad?, donde están todos los enemigos que nos han amenazado, Dios echara un polvo mágico y que usted se hiciera invisible y que nadie lo viera, ¿verdad? Y pasar, o que les cayera un rayo a ellos y se murieran en su presencia, ¿verdad? Y usted se les quedara viendo, ¿verdad? Ya ven. Así quisiéramos a veces. Pero recuerde una cosa, Él es el Señor y Él hace las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos. Yo creo que vamos a comprender algo bien importante en esta tarde. Y yo espero que no solo lo escuche, sino que lo ponga en práctica en su vida. ¿Qué méritos puede tener usted delante del Señor? Mire, solo hay uno que tiene méritos y se llama Jesús. Él extiende sus manos y el Padre mira los agujeros de los clavos de sus pies, el costado atravesado por una lanza, que Él cumplió la voluntad de Él y se ofreció por nosotros. Y dice que este hombre dice en algún momento: ¿y por qué no me manda mejor allá a los ríos? Si este río, este de aquí, si está chuco este río. Según tengo entendido yo, el río al que lo manda el profeta era un río bien sucio. Imagínese usted que Dios le dijera lo mismo a usted ahora. Venís a traerme una petición. Que Dios usara a un siervo, a una sierva, se le acercara el oído y le dijera: anda, metete ahí al Tomayate 7 veces. O al Acelguate, ese donde pasan todo lo que usted está imaginando, cabal, animales muertos, ¿verdad? Que de repente usted se mete y le va atravesando ahí un perro todo inflado ya, de que lo han tirado muerto ahí. ¿Le agradaría que Dios le dijera algo como eso? Yo creo que lo pensaría. No, esta hermana quizás le caigo mal, para allá me está mandando. Recuerda lo que hizo el pueblo de Israel en Jericó: dar vueltas como locos. Todos lo miraban desde arriba, ¿verdad?, esperando quizás ver las grandes armas para tratar de penetrar ahí. Y lo que miraban era un grupo de hombres con instrumentos, dando vueltas. A veces Dios obra de maneras que no comprendemos. Pero no ese es el problema. No es que usted no comprenda. No es que no comprenda usted porque Él se va a poner a hacer con su saliva barro y se lo va a untar en los oídos a alguien y le va a tocar con su lengua la lengua al otro. No se trata de entender el por qué eso, sino lo que quiere lograr con eso, lo que quiere hacer en usted. Lo que Dios quiere alcanzar. Muchas veces no recibimos lo que estamos pidiendo, no porque no pidamos bien, porque quizás hemos comprendido que lo que queremos
va dentro de la voluntad de Dios, porque Dios nunca nos va a negar algo que vaya dentro de su voluntad. Si usted le dice, yo quiero que al salir aquí se muera mi enemigo, Él no lo va a hacer. Va en contra de la voluntad de Dios. Si usted le dice, quizá le puede pedir algo a Dios y puede tener una respuesta negativa o una positiva. Usted le puede decir a Dios que le dé un carro. Pero si usted quizás por fuera dice nada más, yo voy a traer a todos los hermanos que puedan en mi carro, allá a la iglesia yo les voy a dar ray. O sea, mire, han pasado tantos aquí, cuando lo tienen, lo miran a uno en la calle y a Dios le dicen. Y van atrás vacíos, no le dan ni siquiera un aventoncito. Y quizás aquí pasan a decir, sí, aquí están las llaves, este carro es del Señor. Y para el Señor nunca sirvió. Lo chocan por andar bolos allá en la playa y nunca sirvió para el Señor. O quizás pasa diciendo eso, pero en el corazón lo quiere para andar por otros lados, para tener facilidad de ir a otros lugares que están lejos de la obra de Dios. Quizás queremos estar sanos, pero con otro objetivo. Quizás le estamos pidiendo a Dios de que nos dé facilidades económicas, pero para que nos vean. Para que vea aquella que yo tengo, que me pongo la ropa que yo quiero. Y no con intención de decir yo, con lo que Dios me dé, yo en primer lugar voy a ser responsable en su obra, ofrendando, diezmando. O quizás con esto que Dios me dé, con esta bendición, voy a poder bendecir a otras personas que lo necesiten. El problema no es qué es lo que estamos pidiendo, porque creo que estamos pidiendo dentro de la voluntad de Dios. ¿Quién va a pedir sanidad para desearle mal a alguien? El problema es que a veces le pedimos mal a Él y por eso no recibimos. Porque le estamos pidiendo de una manera incorrecta, olvidando que Él es Dios y que no tenemos méritos y que Él no va a hacer las cosas como querramos. ¿Y por qué, si tan fácil es, Señor, solo dame el número de la lotería? Dámelo y yo voy a comprar, yo lo voy a buscar en todo el país, voy a averiguar allá en la lotería dónde es que vendieron ese número. Yo quiero soñar hoy en la noche y me vas a dar los números uno por uno. Y yo los voy a ir a buscar y ya mis problemas se van a acabar. ¿Verdad? Ya no le voy a pedir, ya no voy a llevar al hospital a mi mamá. Yo voy a cortar estos 5 negritos aquí y yo por fe voy a orarle al Señor y los voy a hervir y se los voy a dar y se tiene que sanar con eso. Mira, Señor, ¿y por qué no haces así? Yo voy a ir al banco, me voy a enjaranar y que me den el préstamo. Diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, dándole a Él como que Dios fuera tonto o que no sabe qué hacer. Decirle, ¿y por qué no entendés? Dios dice, aquí está, ve, aquí está la respuesta, ve. Me están ofreciendo que nos vayamos a hacer un tirito, ve. Ahí está el pisto ya, para las vacaciones, para ir a la feria. ¿Y por qué no me mandás que me haya tirado ahí cuando vaya para la casa un rollo de dólares que a alguien se le haya caído? Y es más, y hay unos que exageran, ¿verdad? Y que ven que a alguien se le cae y en vez de recogerlo y dárselo, se lo agarran, ¿verdad? Bendición de Dios. Yo recuerdo que una hermana muy querida mía, que iba yo a la columna familiar a predicar, ahí en Ciudad Corinto, por donde vive el pastor. En una ocasión recuerdo que ella traía una ofrenda y la puso en medio de la Biblia. Vino, ¿verdad? Andaba más dinero por ahí, sacó lo de su ofrenda, ¿verdad? Echó en el sobrecito y pasó al frente. Y cuando regresó, dice que ya no había nada aquí en el templo. Yo no estoy diciendo que eso fue hace bastantes años, eso ya no pasa aquí, ¿verdad? Pero cuide sus cosas. Imagínese usted, ¿cómo podría llamarse eso bendición si es un robo? No es que Dios puso a esta hermana que trajera el dinero y que lo dejara ahí para que yo solo lo agarrara, ¿ves? Imposible. A lo que me refiero, hermanos, es que no podemos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Tenemos que entender y esperar con paciencia en muchas ocasiones para que Él nos dé su respuesta. Van a haber milagros que Dios va a hacer que nos van a sorprender a todos, porque lo va a hacer de una manera milagrosa.
Pero en muchas ocasiones hay que caminar un camino. Hay que atravesar algunas cosas. Hay que ir a donde el médico, a la curación. Veamos otro caso. Este caso me encanta porque es para los que ya estamos en los caminos de Dios y le servimos. ¿Cuántos de los que están aquí le sirven a Dios? Levante su mano sin temor. Mucho cuidado. Vamos al primer libro de Reyes. Muévase un poquito hacia atrás. Capítulo 19. Hay un peligro muy grande para los que le servimos a Dios. O para usted que en más de alguna ocasión ha visto a Dios moverse con poder. Y llegamos al grado de que vemos las cosas de Dios o las cosas maravillosas de Dios como algo rutinario. ¿Quién de ustedes no ha visto la transformación de las personas, por ejemplo? ¿Quién de ustedes no ha visto que Dios haga un milagro en la vida de alguien? Quizás usted mismo ha sido partícipe. Quizás el Espíritu se mueve y usted lo recibe y está ahí y ve las maravillas de Dios, ve liberaciones, ve sanidades milagrosas, cosas maravillosas de Dios. Pero hay un peligro muy grande, que eso se puede volver una rutina y lo veamos como lo más normal del mundo. Yo recuerdo que cuando comenzaba todo este movimiento de los renuevos, nosotros invitábamos a gente que diera testimonio. Y nosotros, cuando escuchábamos eso, los que tienen varios años de estar en la iglesia, no me van a dejar mentir, venía gente desde fuera de otras iglesias a dar su testimonio. Y nosotros nos quedábamos con la boca abierta, escuchando las cosas que hoy escuchamos a cada rato aquí. ¿Y a ustedes le ha pasado? Hay los hermanos que pasan el día jueves, pasan a dar su testimonio. Los que pasaron ahora son cosas maravillosas de lo que Dios hace. Pero antes prestábamos los testimonios y escuchábamos de otros lugares, porque no era algo común para nosotros. Y nos sorprendíamos cuando alguien decía algo tan grande como una sanidad, por ejemplo, de cáncer, enfermedades, o de cómo Dios solucionaba los problemas de las personas cuando le servían. Y ahora eso ya no nos sorprende. Es un peligro grande cuando uno le sirve a Dios, cuando ve las cosas que Dios hace y ya no logra comprender lo maravilloso que Dios puede hacer. Ya no nos sorprende, ya no nos da aquella alegría, ya no nos tiembla el cuerpo, ya no nos estremecemos cuando escuchamos algo como eso. Hay un hombre llamado Elías que nos va a enseñar algo en esta tarde. Mire usted el capítulo 19. Versículo 11. ¿Lo tienen? El Señor le ordenó, está hablando a Elías: sale y preséntate a mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas, se hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a leer hasta acá. Este es un caso de este hombre que está acostumbrado a ver las cosas maravillosas de Dios. Unos capítulos atrás, este hombre tiene varios sucesos que quiero contárselos así rápidamente. En primer lugar, es alimentado por cuervos, imagínese usted. Qué bonito es. Dios lo manda a hacer una obra, le da una orden, le dice: movete, vas a ir a este lugar y no te preocupes por nada porque yo te voy a sustentar. Y el hombre haciendo su obra ahí, descansando un día, de repente los cuervos le llevaban su alimento. Mire qué maravilloso.
Muchos de los que estamos aquí quisiéramos que así nos pasara, ¿verdad? No salir a trabajar y que llegaran los pajaritos ahí con la comida de todos los días. Sería maravilloso. Luego, más adelante, dice de que está una mujer, una viuda, y él hace otro milagro. O sea, Dios a través de él hace un milagro. Y esta mujer que no tenía ya comida, pues él le dice: mientras tú estés aquí, yo voy a hacer esto, y declaró una palabra. Y dice que la harina no se acababa. No se acababa el alimento para ella. Luego el hijo de esta mujer muere y él es partícipe ahí en resucitarlo. Imaginen las cosas a las que él estaba acostumbrado. Y me quiero centrar en algo bien importante. Mire usted, vaya al capítulo 18. Versículo 16, siempre ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 16. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías, y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo el que le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Los Baales eran unos dioses, ¿verdad?, que estaban adorando a ellos. Y mire usted lo que viene. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Y les voy a mencionar, para no leer todo esto, qué es lo que sucede. Está el pueblo ahí, ven a los dirigentes que están adorando a dioses extraños que no son el Señor. El pueblo está tentado a seguirlos, y el profeta le dice algo: vamos a ver quién aquí es el Señor, quién es Dios. Vamos a hacer una cosa, vamos a presentar holocausto, es decir, van a matar un animal, lo van a descuartizar en pedazos, pero no le vamos a poner fuego. El Dios que responda por fuego, ese es el Dios que vamos a seguir a partir de hoy. Imagínese usted, qué gran reto. Y dice que estos hombres, que eran 450, y los demás pusieron ahí, hicieron su altar, y pusieron el animal ahí ya degollado, lo partieron en pedazos, lo pusieron ahí y comenzaron a clamar a sus dioses. Y pasaron desde la mañana hasta el mediodía gritando, haciendo un gran ruido, y no les respondía a su Dios. Porque solo hay un Dios que responde, que es el Señor. Porque solo Él puede respondernos. No debemos de andar buscando por otro lado, mucho menos ofreciendo sacrificios que van a ser inútiles y estériles, porque nunca vamos a obtener una respuesta por ahí, sino solamente del Señor. Y dice que Elías ahí se puso a burlarse de ellos y les decía: ey, hombre, grítenle más duro, quizás se durmió su Dios, quizás anda por el baño, ¿por qué no le gritan más fuerte? Y dice que empezaron y hacían más algarabía para llamar la atención de sus dioses, y nunca respondieron porque nunca existieron. Dice que hasta se sajaban con los cuchillos, se los pasaban y se hacían heridas para derramarse sangre, y era un frenesí tremendo, y nunca pasó nada. Dice que Elías, con la autoridad del Señor, sabiendo que Dios no le iba a dejar en vergüenza, acostumbrado a las cosas maravillosas de Dios, se echó ahí un espectáculo maravilloso, pero para exaltar a Dios, no para exaltarse él. Dice de que llama, hace el altar con las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Les dice: vaya, pongan ahí al animal encima, pero van a hacer una zanja alrededor. Imagínense usted que este es el altar, y les dice que caben ahí y que hagan una especie alrededor de una excavación, y les dice: traigan 4 cantaradas de agua y se lo echan encima. Se la echan, tráiganlo otra vez, otras 4 cantaradas, y lo echan otra vez encima, mojando la leña y el animal que estaba muerto ahí,
que se iba a presentar en holocausto. Y les dice, háganlo una tercera vez, 12 cantaradas de agua echadas encima de la ofrenda de Elías. Dice que el agua llegaba y hasta llenó la zanja. Y él hace una oración bien sencilla. Y dice en el versículo 36, mire usted, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Y mire lo que sucede. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Imagínense usted qué tremenda muestra de poder de Dios. Pero hay un pequeño problema que corren aquellos que son usados por Dios, que ven las cosas de Dios, que le sirven a Dios. Y es que se acostumbran a este tipo de cosas. Dice que después agarraron a todos los profetas, los mataron. Dice que el hombre, el dirigente sale, se va en su carro, y dice que Dios posee ahí, de alguna manera lo podemos decir así, a Elías, y él corre y llega más rápido que el hombre que va en su carro. Imagínense cuántas cosas maravillosas a través de Elías que hace el Señor. Pero el Señor le quiere dar una lección a Elías y a nosotros también. Que nada de lo que nosotros hagamos nos garantiza de que podemos entender las cosas que Dios quiere hacer en nuestra propia mentalidad. Vayamos a lo que habíamos leído, capítulo 19, perdón. Versículo 11, recuerda lo que leímos: sale y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas, se hizo añicos las rocas. Imagínense usted ese espectáculo. Un viento tan fuerte que partía las piedras y todo lo que estaba a su paso. Imagínense usted ver todo eso. Dice que las rocas se partían con el viento. Y Elías dijo: no, hombre, este es el Dios que yo conozco. Ahí viene el Señor. Porque en su mentalidad era el Dios que conocía. Si ese Dios que le había dado un poder tan grande de correr más rápido que unos caballos y de llegar antes al destino que el otro que iba en un carro, imagínese usted. Es como que alguien fuera en un Ferrari y usted llegue más rápido que él. En ese tiempo. Eran los carros de ese tiempo. Y él dice: no, este es el Señor. Ya viene el Señor ahí. Pero dice que el Señor no estaba ahí, en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Se sacudió todo. Imagínese usted, después de ese viento, ver todo esto. Quizás son palabras que nosotros leemos ahora, pero si usted se imagina el estruendo, lo grandioso de esto, el espectáculo maravilloso, una cosa tras otra, que después de que se partían las rocas, que todo se movía, de repente un gran terremoto. Usted y yo sabemos qué es eso, ¿verdad? No estamos lejos de saber qué es un terremoto. Y él dijo: no, este es el Señor. Aquí está el Señor. Pero dice que tampoco el Señor estaba ahí. Y tras el terremoto vino un fuego. No, con el fuego sí, ahí sí tenía que ser el Señor. ¿Quién va a dudar que el fuego era el Señor? Pero mire, dice que tampoco en el fuego estaba el Señor. Pero después de todo eso, después de las cosas a las que él decía: no, con seguridad, este es Dios el que está hablando, pretendiendo conocer qué es lo que Dios va a hacer o cómo lo debe de hacer. Y dice que después solamente se escuchó un suave murmullo. Y cuando él escuchó eso, se tapó y ahí habló el Señor. ¿Qué podemos nosotros entender o comprender
de esto que acabamos de leer. Nunca nada de lo que nosotros hagamos nos garantiza de que vamos a comprender cómo Dios quiere hacer las cosas. Usted puede decir, hombre, si es que yo voy a orar y van a pasar estas cosas. Y usted se da cuenta que empieza a orar y a pedirle a Dios y nada sucede. Porque quizás estamos tratando de decirle a Dios la manera en que Él debe de hacer las cosas. Tal como lo hizo Naamán. Él decía, ¿por qué me manda a hacer eso pues? ¿Y por qué no lo hace a mi manera? ¿Por qué Dios no hace las cosas de mi manera? ¿Por qué en vez de, o cuando yo estoy tratando de agradarlo a Él, por qué me sale este problema? Si entendemos que todo viene de Dios, también debemos de entender que las cosas que no son positivas también vienen de Él. Esa es la característica que tenían los israelitas. Todo viene de Dios. Cuando ellos miraban la maldad, entendían de que Dios estaba permitiendo que eso llegara a sus vidas. Pero a nosotros se nos olvida en muchas ocasiones que las cosas que nos suceden Dios las está permitiendo, pero no para destruirnos, sino con un objetivo bien claro, que es bendecirnos. Mire lo que sucedió con Naamán. Después de que él obedece y él hace el ridículo ahí, ¿se imagina usted a toda la gente viéndolo a él? Él iba con un gran séquito, no lo dejaron solo. Lo acompañaron hasta el río Jordán porque alguien le empezó a decir, mire, ¿por qué no va pues? ¿Y qué pierde? ¿Qué va a perder usted con hacerle caso a lo que le han dicho? ¿Y qué va a perder? Más peor no se va a poner. Dice que el hombre va y se imagina usted a ese hombre tan importante vistiéndose delante de todos, a que le vieran cómo tenía su cuerpo de destruido. Pero sin embargo fue obediente, quizás no tanto a lo que le había dicho el profeta, sino a la insistencia de la gente que le decía, vaya hombre, vaya. Y él se mete, y usted conoce la historia. Cuando él sale la séptima vez, su piel está como la de un niño, está restaurado totalmente. Cuando entiende de que las cosas no se van a hacer como yo quiero o como quisiera que fueran, sino como Dios lo ha mandado. ¿Qué es lo que le está pidiendo usted al Señor hoy? ¿Será algo imposible para Él? ¿Por qué no nos ha respondido? ¿Por qué será de que la respuesta no viene como quisiéramos? ¿Por qué esos familiares no sucede algo y que Dios se mete en su corazón de repente y están aquí con nosotros? Sino que a saber dónde andan ahorita. ¿Por qué Dios no restaura las relaciones de que suceda algo y que nos encontremos en cierto lugar? Porque quizás no es la voluntad de Dios, quizás es lo que usted quisiera. ¿Por qué no se encuentra la cura para la enfermedad y que me la den a mí? Porque el trabajo no me sale a mí, sino que le sale a otro que nada que ver con las cosas de Dios. ¿Por qué promueven a los demás y no a mí, que sirvo a Dios? ¿Por qué Dios no, en medio de todos los papeles, hace que mi papel de mi aprobación del crédito caiga ahí y que es el mío, que vean? ¿Por qué no me borra Dios todo lo que yo debo? ¿Cuántos no quisiéramos eso? ¿Dios lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Yo estoy seguro de eso. ¿Pero por qué no lo ha hecho? Quizás estamos nosotros de manera equivocada queriendo manipular, si podemos decirlo de esta manera, al Señor con lo que somos o con lo que hacemos para Él. Déjeme decirle una cosa, y quizás va a parecer algo difícil de entender. Podemos servirle al Señor 1000 años. Sin embargo, a pesar de todo eso, no podemos torcerle el brazo y decirle que nos dé algo que le estemos pidiendo. Si usted le sirve al Señor, o si usted trata de agradarlo todos los días de su vida, es por eso, es por agradarlo o por servirle, no por recibir nada a cambio. Sin embargo, cuando venimos a pedirle, recordemos algo bien importante, que es que debemos recordar que Él es Dios, que no es alguien que le vamos a decir ni le vamos a exigir lo que Él tiene que hacer. Vamos a ir cerrando. Acompáñenme al libro de los Salmos, por favor. Y busque el Salmo número 55, por favor.
Yo quisiera que cerremos este tiempo haciendo una declaración, pero declarando que Él es el Señor. Un cargo en la iglesia, una posición en la sociedad, no hace que usted o que usted quiera obligar a Dios a algo. Tenemos que venir siempre de manera humilde, reconociendo que Él es el Señor. Él nunca se olvida de nuestro servicio. Él lo tiene ahí. Es una referencia para Él. Sin embargo, no podemos nosotros venir y decirle, esto te traigo, mira, respóndeme. No puedo decir, yo soy un profesional, una profesional, yo soy aquí y allá, yo tengo tanto dinero, por eso tenés que hacer lo que yo te digo. Tenemos que recordar siempre que Él es Dios, que somos su creación, no el traje, la ropa, la creación, el barro no le dice al que está trabajando qué es lo que va a hacer. El que está trabajando define cómo va a ser su obra. Versículo 22. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. ¿Escuchó, hermano? Encomienda al Señor tus afanes, sus problemas, y Él te sostendrá. Es decir, en algunas ocasiones vamos a tener que pasar un rato amargo, un rato duro, pero el Señor nos va a sostener. Esa es la promesa de Él. No permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre. Esta palabrita del justo o la justa, que es usted y yo, a veces nos da problema, porque todos pensamos que una persona justa es alguien que hace cosas buenas, y no es así. Una persona justa, lo que quiere decir la palabra es que ha sido justificada. Y hay alguien que ha sido el que nos ha justificado a nosotros, que se llama Jesús. Así que a quien podemos apelar, a quien podemos buscar y volver, es a Jesucristo, porque Él sí hizo algo que tiene mérito delante del Padre, porque Él lo envió a morir, a sacrificarse, a pagar el precio suyo y mío para tener acceso al Padre. ¿Me comprendió? No lo dejé perdido. Es decir, tenemos que buscar a Jesús, porque Él fue el que se ofreció por usted y por mí con el Padre, y Él está diciendo, Padre, yo ya me sacrifiqué por él, por ella. Ahí está su nombre. Es decir, cuando habla del justo, no es alguien que no comete pecado, porque todos cometemos pecados a diario, a veces solo con pensar estamos pecando. No podemos decir que somos aceptables, porque imagínese usted que si hubieran algún tipo de medición para ver cómo se ha portado usted delante de Dios, ¿verdad? Hiciéramos una cola aquí, ¿verdad? Y como que fuera una báscula ahí, nos pesamos y a este sí está más pesado de cosas buenas que ha hecho. A este ni siquiera le sale medida, nada, está seco espiritual. No, eso sería como tener una medición. La medición se llama Jesucristo. Él fue el que se entregó y Él pagó el precio. Así que a quien debemos de buscar es a Él. Y esta palabra que nos habla y dice que el Señor no permitirá que el justo caiga. Es decir, quizás van a haber pedradas, van a haber cosas que nos van a querer botar, pero no vamos a caer. Esa es la promesa del Señor. Y que quede abatido para siempre. Es decir, lo que usted está atravesando no va a ser para siempre, hermano. Es una buena noticia. Lo que estamos atravesando todos no va a durar para siempre. Va a haber un día que vamos a salir en victoria. Va a haber un día que usted va a alegrarse y le va a contar a toda la gente la respuesta de Dios. Imagínese usted que eso que usted está pasando le va a servir un día para dar testimonio, para decirle a alguien, mira, yo te quiero contar algo. Imagínese para alguien que está enfermo de cáncer en una cama y usted, el Señor, la sana del cáncer. Poder ir a decirle, yo tengo un Dios que te puede sanar del cáncer. Para alguien que está siendo amenazado, quizás el Señor va a hacer una obra maravillosa en usted. Él va a hacer como lo quiera. Una ocasión fuimos a orar donde unos hermanos, fuimos a su casa, tenía unas amenazas ahí espirituales de cosas que hacía. Y yo le decía, nosotros no sabemos lo que puede hacer el Señor. Quizás le estamos pidiendo
por esta mujer para que se vaya de aquí, que se le traben las cosas cuando las quiere hacer. Pero quizás Dios los quiere sacar de aquí, darle una casa más grande porque ustedes ya no caben aquí. No sabemos cómo Dios puede hacer las cosas. A veces le pedimos a Él y no sabemos, y le estamos pidiendo cosas bien pequeñas cuando Él puede darnos cosas maravillosas. ¿Y por qué no me llevas, Señor? Estoy viviendo aquí en este lugar tan feo, ¿verdad? Hay amenaza por todos lados. ¿Por qué no me dejas alquilar allá? Y pidiendo, dame esa casa para alquilarla, dame ese apartamento para alquilarlo. Y Dios quiere darle una casa propia a usted. Y usted le está pidiendo que le dé una cosa pequeña. Quizás usted le está pidiendo, Señor, que logre llegar con este dinero, que me alcance. Quizás esa es la petición. Decirle todos los días que me alcance el dinero, Señor, que me alcance el dinero. No decirle, Señor, dame de tus maravillas, dame de tus riquezas. No es malo pedirle eso al Señor. Y no Él es el dueño de todo, pues. Y no Él quiere y puede darnos, pues. Quizás usted le está pidiendo al Señor, quítame este dolor que tengo yo porque me está atormentando, quítame este dolor. Y quizás Dios le puede responder de tanto que usted le pida, pero quizás le va a quitar el dolor temporal. Y Él quiere sanarle de raíz, que no le vuelva a dar eso. Pero ¿de qué manera le estamos pidiendo? ¿De qué manera le estamos expresando a Él lo que queremos? Si usted le está pidiendo poniendo argumentos, déjeme decirle que la respuesta va a tardar mucho más. Mejor venga y preséntese delante de Él. No importa quién le vea, no importa si la persona que está a su lado, usted va a decir, ahí está la fulana, por allá estaba. Y él, ¿qué va a decir si yo paso ahí a pedirle a Dios? Desde ahí estamos mal. ¿Sabe por qué? Porque la primera actitud para alguien que quiere recibir de Dios es la humildad. Es reconocer que yo vengo a pedirle porque sé que Él es más grande que yo y que puede responderme y que puede darme lo que yo le estoy pidiendo. Si no, ¿para qué le pedimos? Si usted puede resolver los problemas, no le pida a Dios. En muchas ocasiones se los he dicho desde aquí. Si usted puede resolver el problema, si usted se está movilizando, si usted ya está haciendo las cosas ahí y está solucionando su problema, ¿para qué le pide a Dios? Usted está buscando la respuesta. Si usted dice, voy a ir allá a Izalco porque dicen que ahí hay una señora, como le dicen hermana, quizás es de Dios eso. Yo voy a ir donde la hermana fulana, la hermana Margarita, voy a ir ahí. Tal vez con las cosas que me dé, ¿verdad? Y ahí van a dejarle todo su dinero. Entonces, ¿para qué le pide a Dios? Si ya está buscando a la hermana Margarita, dígale, Señor, yo a partir de este día te voy a pedir como lo que eres, el Señor. No como alguien que yo puedo argumentar y decirle, ¿y por qué no me respondes? ¿Y por qué no lo haces de esta manera? Y yo quisiera que, si usted tiene una petición hoy, yo creo que la mayoría la tenemos, que vengamos con una actitud diferente delante de Dios, con humildad, reconociendo que Él puede y que Él quiere, pero que no tenemos méritos, aunque humanamente quizás los podamos tener, algunos pueden tener algunos, pero para Dios no hay nada que le podamos presentar, con lo cual lo podamos a Él decir, hoy sí voy a impresionar a Dios. ¿Sabe lo que impresiona a Dios? Sí, es bien paradójico. Es un corazón sencillo, que se declara impotente, le dice, Señor, yo no puedo. Y Dios obra donde ya no podemos nosotros. Póngase de pie un momento, por favor. Cierre sus ojos un momento. Allí en su actitud de adoración y de reverencia a Dios, yo quiero pedirle algo bien importante. En lo que usted está ahí con sus ojos cerrados, no mire para acá, no se equivoque. No es la persona al frente,